Hola, hola, buen día, buena tarde, buena noche, según la hora que nos estén escuchando. Esta clase se las debía. Básicamente estábamos, sí, estábamos en problemas con esta clase. No nos estaba dando. Así que, ¿qué? No, pues aquí estamos. Quiero compartir con ustedes la clase. Perdonen el atraso. Esta es la clase de no, clase 27. Listo. Estoy haciendo un ensayo a la vez, por eso no voy como muy rápido, pero en cualquier momento, si veo que está saliendo bien, seguimos derecho. Ok, parece que sí. Hola, saludos a todos los diligentes en este día, tanto para aquellos que están presentes como los que nos escuchan, nos ven. Bueno, un saludo para todos. ¿Alguna vez experimentó que su papá o su mamá le enseñara sobre las costumbres de los ancestros? Eh, Enseguida les voy a ir ampliando como la pregunta porque yo sé que suena como complicado. Sus prácticas frente a cómo solucionaban, por ejemplo, un problema. No sé si les tocó. ¿Cómo resolvían sus asuntos? O sea, eh, las conversaciones entre padres e hijos, regidos o formados por conceptos religiosos, antes eran interesantes. Yo no sé hoy. Pero les planteo esto porque es una pregunta que me hacía frente a la lectura que estaba haciendo del libro de Enoch. Allí nos llevan a leer las bendiciones en la Biblia que padres dieron a sus hijos antes de que les llegara el día, antes de que, como digo yo a veces, antes de que San Juan agachara el dedo. Básicamente mucha gente en las tradiciones de sus familias se sentaban a contar historias. Algunas de esas historias eran ellos cómo enfrentaron ciertos problemas. En el caso de Enoch no cambia mucho, solo que Enoch, siendo muy sinceros, Enoch desde otro planeta. La lectura de la semana pasada que empezamos en la clase pasada, pues estos que están con Chulito, esos fueron los versos que ya revisamos. Hoy vamos 6, 7 y 8. Listo. Esta clase no es muy larga, se los aclaro. Estoy viendo migraña. Ustedes están viendo, voy a empezar a leer del verso 6. Ustedes están viendo el compás de mi forma de trabajo como si fuera la de ustedes. Pero yo he visto el ilimitado y perfecto compás del Señor que no tiene fin. Ustedes oyen las palabras, como salen de mis labios. Yo oigo la voz del Señor, igual que un gran trueno incesante entre un tumulto de nubes. Y ahora, hijos míos, escuchen las pláticas de su Padre en la tierra, lo temeroso y terrible que es venir frente al gobernante de la tierra. Cuánto más temible es presentarse cara a cara delante del todopoderoso dominador del cielo, controlador de la rapidez y la muerte y de los ejércitos celestiales. ¿Quién podrá soportar ese dolor sin fin? Eso es de lo que vamos a hablar. ¿Qué será el compás? Eso fue lo primero que cuando estaba desarrollando la clase dije, pues, compás, qué traducción más rara. Bueno, ustedes están viendo el compás de mi forma de trabajo como si fuera la de ustedes, pero yo he visto el ilimitado y perfecto compás del Señor que no tiene fin.
Según este diccionario de sinónimos y antónimos, compás dice allí que es ritmo, cadencia, medida, norma, pauta, regla, brújula, bitácora, aguja. Entonces, si leemos un ejemplo, ustedes están viendo la aguja de mi forma, no da, la bitácora de mi forma, no da, la brújula de pronto, la regla aparentemente. Para mí me dio el ritmo de mi forma de trabajo. Cuando lees las diferentes propuestas de la creación, algo latente en casi todas ellas, es que las especies tanto humanas como animales parece que han estado evolucionando. Y para entenderlo de una manera práctica sería que se están adaptando al mismo planeta y los cambios producidos por el hombre. De eso aprendimos mucho viendo cuando nos encerraron con este cuento. Eso lo vimos ahí mucho. Algunos de esos cambios se explican bajo la ignorancia, asunto que los militares nos enseñan bien. En todas las películas, todas las series, todos los documentales que he visto, todos los equipos militares, cuando desconocen algo, todo lo que no conocen, le disparan, le tiran cuchillo, espada, lo que sea. Siempre, siempre, siempre. Ahora, algunos de esos cambios que están marcados en la historia, eh, el hombre los considera peligrosos porque no los conoce. Y en el caso de los militares, la opción siempre es disparar y luego, como dicen por ahí, primero disparo y después pregunto. Es muy chistoso porque es la forma como nos fueron programando. Y actualmente cuando uno va y revisa información, cuando uno va y revisa lo que dicen los parámetros mundiales sobre qué hacer frente a, por ejemplo, cuando ven supuestamente un extraterrestre, la idea era supuestamente en algunas versiones disparar, en otras perseguirlo. Eso es todo un cuento. Ahora, sin embargo, documentémonos un poquito para entender este asunto de la evolución. Esto es tomado de esta universidad, ellos trabajan cómo encajan la teoría de la evolución y la doctrina de la creación. Ahora, esto es un texto, mejor dicho, me hubiera gastado todas las fichas de la clase solo leyendo el texto, porque es un texto, esto es una tesis casi, donde explican las dos posiciones, la posición de la evolución frente a la doctrina de la creación, que es parte de lo que nos interesa. Dice, una de las tesis que ha dominado en el mundo académico y científico desde casi los inicios del siglo XX afirma que la causa principal de la evolución es la selección natural. Mire, yo esa palabra, ese término en comillas, lo he escuchado, lo he leído, me lo he encontrado, hasta en películas lo he leído, lo he escuchado, perdón. Actuando sobre la población que, aunque de la misma especie, presenta una cierta variedad genética. Dicha variedad es consecuencia de las modificaciones que se producen en el código genético de los individuos de la especie. Las modificaciones tienen un carácter fortuito y azaroso. Actualmente se tiene la certeza científica de que la variación más la selección natural propuestas inicialmente por Darwin y Wallace son causa de cambios y de adaptación al ambiente en los seres vivos. Sigue discutiéndose y no existe el mismo acuerdo científico sobre ello, el grado de influencia que este mecanismo tiene realmente en la explicación del incremento de complejidad y por consiguiente en la evolución de las especies. Mire, dentro de lo que uno lee mucho y dentro de lo que uno ha investigado, a uno le llama la atención, y lo hemos hablado en esta clase, de que ese primer Adán que nombran los libros apócrifos es un hombre que fue evolucionando hasta que maduró para poder vivir en este planeta. Y en algunas series de televisión hablan sobre que el hombre fue plantado en este planeta y después fue llevado a otros planetas como material de semilla para sembrar otros mundos. Ahorita nos tienen con el cuento de los extraterrestres. Para mí, pues, ustedes saben mi posición. Pero algo que sí encuentro muy llamativo es que el hombre ha involucionado, por decirlo, no como la evolución que se plantea en la ciencia, yo digo que ha involucionado. Porque de ser un personaje al principio de 3 metros, hoy somos de 1,80 a 1,50. Y de ser gente corpulenta, las generaciones pasadas bien alimentadas, hoy son gente hecha a base de químicos. La mayoría han perdido estatura. eh,
los que cuando uno ve novelas, mire, yo no veo novelas, pero es que me da risa ver esos personajes de hoy en día. Estaba viendo una ahí de un cantante que es de acá de Medellín, una novela que están repitiendo en Caracol. Estaba viendo un comercial que dieron ayer y me daba risa. El señor, creo que es Rodolfo Aicardi el que es representado allí. Pues el señor Rodolfo Aicardi era un señor cuajo, sí, un señor bien alimentado. Y el personaje que lo representa, pues es un muchacho que todavía se ve que es muy joven, o de pronto ya es hasta papá y tendrá sus hijos grandes. Pero es un peladito, usted lo ve y parece un peladito. Y muchos de esos personajes parecen gente muy joven. Y como yo digo a rato, son esa generación como de bonitos. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de eso, uno va viendo cómo este mundo, el ser humano, ha ido evolucionando. Ahora, la teoría de la evolución quiere dar cuenta en el ámbito de la ciencia natural de cuáles son las causas de las transformaciones materiales que ocurren en la naturaleza, en este caso, en el mundo de los seres vivos. Por su parte, la noción de creación se mueve en un contexto muy diferente. Crear, en el ámbito que aquí nos interesa, se entiende como dar el ser a partir de la nada. Se trata, y esa palabra nada la tengo porque ahorita estaba trabajando en la clase de mañana y se trata, por tanto, de una noción que cae en el ámbito metódico de la filosofía, en particular de la metafísica. La noción de la creación no trata de responder a los diversos problemas que hemos visto que se plantea la teoría de la evolución. En el ámbito de la realidad física, la filosofía se plantea un problema más radical aún, la existencia del mundo natural, de ese mundo del que nos habla la biología, la física o cualquier otra ciencia. Dentro de este concepto, cuando entramos a todo esto, tenemos que entender que, por ejemplo, esta película de Matrix lo que hizo fue conectar un montón de teorías y de pensamientos que estaban en las filosofías antiguas, donde decían que de alguna manera nosotros estábamos conectados como una matriz. Y cuando usted entiende el planteamiento de que somos ángeles en estos golems que venimos, vivimos contratos, un poco de cosas, usted se da cuenta que eso que están diciendo ahí es parte de eso que funciona. Ahora, cuando leemos Génesis, está la edición Torah. En el comienzo de la creación, Dios de la creación de Dios, del cielo y de la tierra. Cuando la tierra estaba informe y vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas. Ahora, escuchen este video. Antier, el viernes o el jueves, les mandé varios videos sobre evolución. Vean. La Tierra, por miles de millones de años, sufrió los bombardeos de asteroides, chocó con otros planetas y se congeló una y otra vez. Y también fue gobernada por las más exóticas formas de vida. Si lo pensamos bien, es un milagro que nuestro hogar azul haya siquiera sobrevivido. Hoy le daremos una mirada relámpago a la historia del planeta. ¿Preparado? Porque empezaremos por el caótico inicio. Hace cerca de 4.500 millones de años, nuestro sistema solar comenzó a formarse a partir de una densa nube de gas y polvo estelar. Esta nube colapsó, convirtiéndose en un disco giratorio de materia que se calentó y se calentó, hasta que el hidrógeno se fusionó formando helio. Y así de simple, nació nuestro Sol. La Tierra bebé también estaba en camino. Tras el nacimiento de nuestra estrella, toda la materia en el margen externo del disco giratorio se fue aglomerando. Estos cúmulos fueron las semillas de los planetas y lunas del sistema solar. Al ir acumulando más materia, estos objetos crecieron y se volvieron más esféricos. Más cerca del Sol, el material rocoso formó los planetas interiores, incluyendo a Marte y la Tierra, mientras que los cúmulos en las partes más frías de nuestro sistema solar consistían de hielo, líquidos y gases. Recién nacido, nuestro hogar estaba increíblemente activo en términos vulcanológicos. Se la pasaba expulsando gases como sulfuro de hidrógeno, metano y dióxido de carbono, los cuales conformaron la primera atmósfera que tuvo la Tierra.
La temprana Tierra fue impactada constantemente por grandes asteroides y cometas, y pronto experimentó una colisión todavía más violenta. Theia, del mismo tamaño de Marte, chocó de frente con nuestro joven planeta. Este impresionante golpe arrojó trozos de materia que entraron en órbita a nuestro alrededor, y luego la gravedad los juntó, formando lo que hoy conocemos como la Luna. Durante su ardiente niñez, la Tierra no tenía océanos. Toda el agua existía en forma gaseosa. Pero hace unos 3.800 millones de años, el planeta se enfrió lo suficiente para condensarla y hacerla líquida. El primer océano primitivo cubrió la Tierra y la transformó en un mundo acuático. El H2O es el ingrediente fundamental para crear seres vivos. Gracias a esa abundancia de agua surgió la vida aquí, hace unos 3.700 millones de años. Los primeros que se formaron fueron organismos microscópicos y pasarían casi 1.000 millones de años antes de que algunos de estos microbios cambiaran el curso del planeta. Entonces, cuando leemos todo esto, cuando lo escuchamos, nos hacemos la pequeña pregunta: ¿qué ha estado pasando? Tenemos que ser muy sinceros. Lo que ha estado pasando en la historia del hombre es que, de alguna manera, la misma Tierra, el mismo planeta, ha estado evolucionando. Esa evolución, esos cambios, han traído, ¿cómo decirlo? Sí, han traído eh, que el planeta se haya adaptado a todo lo que estamos viviendo. Que mire, es increíble ver lo que estamos viviendo en estos días en este planeta. Nos venden el cuento del cambio climático, sin embargo no tienen cómo sustentarlo. ¿No le parece llamativo? No tienen cómo sustentarlo. Ese es otro cuento. Nos venden, eh, nos venden qué otra cosa, nos venden lo del crecimiento del mar. Igual, no tienen cómo sustentarlo. Entonces, cuando hablamos de estas cosas así, cuando hablamos de estas propuestas así, nos tiene que llamar la atención, porque de alguna manera el planeta estuvo preparándose para todo esto. Sigamos. Ustedes oyeron las palabras como salen de mis labios, como yo oigo la voz del Señor, igual que un gran trueno, un gran trueno incesante entre un tumulto de nubes. Creo de alguna perdón, creo que algunas veces hemos evidenciado que las palabras tienen un poder y efecto impresionantes en el universo. Yo creo que sí. Cuando dice en Génesis 11, tenía entonces la tierra, toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Esa palabra, palabras, que es el chiste. La palabra palabras en hebreo es la H1697. Son estas tres letras, Dalet, Bet, Resh. Ahora que tenemos tan de moda el asunto del Dalet, Bet, Resh, dice, significa puerta, casa, hombre, donde nos está diciendo que Enoch, que las palabras son la puerta de la casa en el hombre o del hombre. Es más, inclusive ese significado por ahí en la clase que tenemos para hoy se vuelve a tratar. Involucrando que, ¿cómo serán las palabras exactas dichas por el Creador en el momento de crear o de explicar a Enoch todo? Esas cosas no las sabemos, pero eso es lo que nos debe hacer pensar en lo increíble, increíble de todo esto. Porque algo que tenemos que ubicar y relacionar en todo este proceso es eso. ¿Cómo sería cuando el creador le estaba hablando a Enoch y contándole? O sea, es que yo me he puesto a pensar en ese asunto de, ¿cómo es que lo llamo? De eternidad. O sea, si Yahweh está en eternidad hablando, manifestándose y explicándole a Enoch todo, ¿cómo será, cómo será ese asunto? Yo les aseguro que eso debe ser increíble. Eso debe ser increíble, seguro. Avancemos otro poquito.
donde encontramos también dos notas de referencia. Estas dos notas de referencia nos llevan a este otro asunto. Dice, y ahora mis hijos, asienten su pensamiento en sus corazones, marquen bien las palabras de su Padre, pues todas llegan a ustedes de los labios del Señor. Y tomen sus libros, la escritura es a manos y leanlos. Esa es la nota 110, donde nos llevan a pensar todavía aún más en eso. Y después la 111 dice la travesía del sol. Bueno, esto sí ya creo que yo lo expliqué hace un tiempo, yo creo que lo recuerdan, los 365 amaneceres. Allí lo podemos ver y a mí me llama la atención porque esto habla de la rotación del Sol, sí, pero también habla de las palabras del Creador, porque el Creador le dio órdenes a los elementos de la creación y estos elementos se han movido de acuerdo a esa orden. Eso es lo otro, increíble, vuelvo y les digo. Sigamos, la última parte de este capítulo, que como les dije, esto es cortica esta clase. Y ahora, hijos míos, escuchen las pláticas de su Padre en la tierra, lo temeroso y terrible que es venir frente al gobernante de la tierra. Cuánto más temible es presentarse cara a cara delante del Todopoderoso, dominador del cielo, controlador de la rapidez y la muerte y de los ejércitos celestiales. ¿Quién podrá soportar ese dolor sin fin? Cuando los padres se reúnen o reúnen a sus hijos para contar historias, lo que están haciendo es dejar sus herencias en esas historias. Solo de que dependiendo del material impartido o compartido, los descendientes tendrán herencia para muchas generaciones. Yo allí tengo una pelea con esto, porque a veces compartir esas historias puede ser bueno, pero habrán de esas historias que le enseñen, habrán de esas historias que les enseñan a tomar decisiones, qué hacer, cómo solucionar, qué hacer frente a esto, aquello, lo otro. Esta semana, ah, no, voy a avanzar otro poquito. En la Biblia tradicional nos encontramos historias donde los patriarcas de Israel, en su nacimiento como nación, imparten bendiciones o profecías sobre sus descendientes. En otras instancias se declaran algunas herencias. Eso también lo encontramos allí. Pero vengan, como tal, las instrucciones de padre a hijos, eso es un asunto más complicado. Allí paramos porque ya entraríamos a la parte final. Vamos a ver que no se me mueva esta ficha de ahí. Entonces lo que les quería decir es que, miren, esta semana, sí, yo cumplí años. Cumplió años Edwin, cumplió años Carlos, cumplió años Ruby, eh, cumplirá Jorge. Y sé que hay otros más que cumplen en enero del grupo. Esta semana viví, en medio de los cumpleaños, viví varias experiencias que me terminaron tocando para la clase. Una de ellas fue que, bueno, vino Eli para ver si íbamos a celebrar cumpleaños. Yo dije que no. Sin embargo, me fue llorando para la casa y entonces en la tarde tuvieron que armar una fiesta allá para que ella estuviera contenta. Hoy es sábado y está cumpliendo años. Están por ahí celebrando con ella.
Yo decía que qué puede dejarle uno de herencia, y lo pensaba ese día, a los demás, no por él, lo he pensado en muchas formas. Y recordaba a Lolis. Lolis es un ejemplo de algo que alguien podría hacer o que ella misma podía perfeccionar. Lolis tiene un montón de cuadernos, de libretas. Yo no me imagino el momento en que Lola parta. No me lo imagino, no, no sé, no quisiera ese momento, pero ¿qué van a hacer los hijos, los nietos con todos los cuadernos de la mamá? Esa es la herencia que ellos podrían tener. Esa es la herencia que ellos podrían tener al encontrar las notas de sabiduría de su mamá. Y ahí es donde al principio cuando planteaba si le han contado historias o si se han sentado a decirle cositas, yo lo preguntaba. Estos días hablando con Mari, yo le dije, cuando yo me fui a casar, la decisión fue mía. Yo pregunté y no me dieron una respuesta. Yo tenía que solucionar eso. El día que cumplí años, bueno, ese día Mari últimamente no duerme de noche, pero bueno, esa noche escribió, esa madrugada escribió algo. Yo me levanté temprano, a lo de siempre, a leer, y fui y leí algo lo primero que encontré fue algo que ella me mandó. No les miento que lo leí, lloré, me emocioné, fui, le di gracias, le di un beso, le di muchas gracias. ¿Y por qué les cuento estas cosas? Porque a veces se necesita que estos, que son los padres, hagan esa labor que vino a hacer Enoch, que preparen a sus hijos, que enseñen, sí, que le den herencia física, pero también que le den una herencia material, sí, que se preocupen por darles lo que necesitan, pero también que se preocupen por enseñarles a tomar decisiones, por enseñarles el camino, por enseñarles y guiarles para que aprendan a ver las consecuencias de los actos cuando toman las decisiones, antes de tomarlas. Mire, yo me he equivocado mucho en la vida, yo soy consciente de eso, pero mucho. Y de todos mis errores he tenido que aprender. Algunos lucharía por no haberlos cometido, sí, pero ya los cometí. Y ellos me enseñaron. Mañana vamos a ver la letra MEM en la clase en vivo. Vamos a hablar de eso. Ok, no quiero dar más vueltas ni filosofar más. Les dejo esta lecturita para ir revisando y pensando. Está la última clase grabada y perdonen que no la subí a tiempo. Les dejaré el link cuando ya esté lista. Que disfruten. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su favor. Que Yahweh dirija su bendición hacia ustedes y les dé la plenitud de la lealtad. De este modo colocamos el nombre de nuestro Yahweh sobre ustedes para que Yahweh les bendiga. Que Yahweh les bendiga, hermano.